Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciba una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. El día de hoy vamos a dar apertura a nuestro diplomado denominado Derecho Penitenciario, Ejecución Penal y Trámites de Beneficios Penitenciarios, el mismo que viene siendo organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho con una certificación de 250 horas académicas. Asimismo, en esta sesión vamos a tocar el tema sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. En esta sesión nos va a acompañar nuestro ponente, el doctor Rafael Elmer Cancho Alarcón, quien a la fecha se viene desempeñando como juez titular del segundo juzgado penal colegiado del Distrito Judicial de Ayacucho. Asimismo, nuestro ponente es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bien, estimados doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, también pueden formular sus preguntas o dudas en el caja de comentarios en el chat, y aquellos participantes que desean interactuar con nuestro ponente pueden alzar el icono de la mano. Se les estará habilitando el audio a cada participante. Recordarles que nuestro ponente es magistrado, por lo tanto no puede resolver casos particulares, y entonces las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta sesión. De la misma forma, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes ya se encuentran en nuestra plataforma Zoom de ANDAP. Bien, doctor Rafael, con ello le doy el uso de la palabra para dar inicio a este diplomado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Suri, y nuevamente gracias por la invitación a todos los amigos de ANDAP, en este caso por considerarnos para esta actividad en el marco de los derechos fundamentales de personas privadas de la libertad. Como siempre, algunas cuestiones adicionales, todos aquellos que puedan habilitar sus audios, perdón, sus cámaras, adelante por favor, así como Patricia, Joel. Eh, Vamos a estar ahí atentos a vuestra participación de esta manera. Hoy más que otras sesiones para que podamos más o menos ir apreciando vuestras reacciones. También, como siempre, vamos a estar atentos a la cajita de chat, de tal manera que podamos, en este caso, verificar vuestras interrogantes, preguntas, críticas. La idea, como siempre, es evitar un monólogo y más bien convertir esto en un diálogo, ¿no? La idea es esta. La lógica en este contexto involucra una participación activa porque de todas maneras, cuanto más participemos, en realidad podemos mejorar mucho más el aprendizaje. Bueno, se me ha establecido la temática sobre los derechos de las personas privadas a la libertad. Tengo en realidad durante bastante tiempo el contexto de desarrollo de lo que involucra beneficios penitenciarios, sobre las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, hace referencia a la redención, la suspensión, la recuperación de la pena, es decir, contextos netamente prácticos. Allá por el año 2000, cuando nosotros nos enfrentamos a la pena, por primera vez tuvimos que teorizar, digamos, en el contexto de lo que involucra el tratamiento de las personas privadas de la libertad, porque de hecho, una de las cuestiones que involucran siempre concentración sobre población, eh, como sucede en los penales de nuestro país, eh, permiten o conllevan a establecer contextos adecuados para contagios, enfermedades, etc. No hay que duda cabe que en el contexto de la pandemia.
sobre la situación y la problemática de las personas privadas de la libertad vinculadas específicamente a la sobrepoblación carcelaria. Yo tengo un artículo que debe estar publicado en una página web, vamos a hacer cherry de la organización, pero si ustedes se ubican con mi nombre, probablemente por ahí encuentren. Y si no lo encuentran con la organización, digamos, dado que en esta ocasión no van a tener, digamos, una diapositiva específica sobre la materia, pero yo me comprometo, como material complementario, pasarles el texto íntegro, porque es importante. Ese trabajo, como estábamos con tiempo en el tema de la pandemia, me lo tomé, digamos, algo en serio, eh, para que nosotros podamos ver, digamos, la problemación, con lo que involucra necesariamente verificar esta saturación carcelaria, la problemática que involucra la ausencia de medidas alternativas, no solamente por, digamos, el tema de la suspensión, la reserva y otras medidas que involucran una alternativa a la privación de la libertad, sino también sobre el cese de la prisión preventiva. Y yo no sé si ya les comenté, pero incluso antes que el Tribunal Constitucional, eh, y antes de la modificatoria del Código Procesal Penal sobre las revisiones de oficio de las prisiones preventivas, nosotros ya hicimos la aplicación de oficio también de estas juzgado de investigación preparatoria, y también lo hice, si no me equivoco, en el séptimo juzgado de investigación preparatoria superprovincial en delitos de corrupción de funcionarios. Ya habíamos convocado a varias audiencias de revisión oficiosa de la prisión preventiva. Así que sobre esto, digamos, experiencia hay, tanto teórica como práctica, ¿no? Pero la lógica adicional viene dada por el contexto de las alternativas a la privación de la libertad. Esto que involucra la adopción sobre todo de medidas de carácter electrónico, es decir, esto de la vigilancia electrónica, entre otras, además, porque es, digamos, una posibilidad entre tantas que involucra una alternativa a la privación de la libertad. ¿Ya? Esto para tener en principio, digamos, el parámetro de lo que van a hacerse acreedores a través de la organización, y voy a pasarles el tema del artículo. ¿Ya? Uno, dos. Cuando se trata de, digamos, personas privadas de la libertad, lo que tenemos que establecer en principio es las obligaciones que tiene el Estado en relación a estas personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque de todas maneras, persona privada por prisión preventiva, persona privada por una detención preliminar, persona privada por el cumplimiento de una condena en general, cualquier tipo de persona que se encuentre privado de su libertad, lo que hace es poner a merced del Estado, es decir, a custodia del Estado, y por lo tanto el Estado cumple con una posición de garante frente a estas personas, la restricción de su libertad personal. Y ojo, en esta lógica solamente corresponde la restricción de la libertad personal. Claro, y uno podrá decir, pero si estoy con una prisión, si estoy con una detención, no voy a poder trabajar en mi centro laboral, no voy a poder cohabitar con mi pareja, no voy a poder realizar mi unión familiar con mis hijos, etcétera, ¿no? Claro que sí. Hay otros derechos que también se dan restringidos, pero en principio el que está legitimado y al cual va vinculado el cumplimiento de la pena y eventualmente la medida cautelar de carácter personal es básicamente a la libertad personal. ¿Ya? Entonces, esto en principio. Y cuando se establece entonces la privación de la libertad, le corresponde al Estado establecer en dicha posición de garantía
un conjunto de medidas necesarias para proteger y garantizar, entre otros, por resaltar los más importantes derechos que vamos a ver esta noche. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de las personas privadas de la libertad, y en el cual además el Estado tiene que tener un, digamos, un nivel de abstención para que no se vulnere este conjunto de derechos. En este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, reitero, dentro de esta lógica, que los estados se encuentran en una posición especial de garantes frente a las personas privadas de libertad. Ojo con esto. ¿Por qué dice la Corte que los estados se encuentran en una posición de garante? Porque en principio los estados, a partir obviamente de las autoridades penitenciarias, es decir, de quienes se encargan de la custodia de los penales, la vigilancia de los penales, digamos, a partir de las autoridades penitenciarias, ejercen un fuerte control sobre las personas privadas de la libertad. En relación a esta sujeción, es decir, esta posición de garante, el Estado entonces tiene la responsabilidad de regular los derechos y las obligaciones de los reclusos, de tal manera que garanticen las condiciones de una vida digna a pesar de las circunstancias propias del entierro. E ingresa en este contexto dos conceptos. Por un lado, la dignidad de la persona privada de la libertad, con lo cual obviamente no puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos, etcétera, ¿no? Junto con ello, el principio de humanidad de las penas, que está vinculado y sobre todo, además de este tratamiento humanitario, que tenga en cuenta la condición de persona del recluso, básicamente a buscar su resocialización y reinserción en sociedad. ¿Ya? Este es el contexto del establecimiento de la posición de garantía del Estado en relación a las personas privadas de la libertad, siempre que, evidentemente, se establezca o concurran a través de las autoridades penitenciarias. Ahora, les comento además que la Corte Interamericana, y ahora vamos a ir en breve a los pronunciamientos específicos, ha establecido que en este marco las personas privadas de la libertad no ven restringidos sus derechos, sino más bien que tienen derechos a vivir en condiciones compatibles con su dignidad personal. El Estado debe garantizar así no solamente el derecho a la vida digna dentro o en el interior de los establecimientos penitenciarios, sino también la integridad personal de los detenidos. Ahora, vamos a verificar algunos pronunciamientos que he seleccionado para que ustedes puedan tenerlo como material siempre de consulta. Una sentencia de la Corte Interamericana obviamente es una, digamos, una fuente necesaria y obligada para efectos de la tutela de derechos fundamentales. Ustedes recordarán, nosotros tenemos como Estado, Perú, tiene en realidad múltiples pronunciamientos, ¿no? Uno de los pronunciamientos bastante famosos es el caso Barrios Altos, la Cantuta, que ahora se pone en discusión a raíz del tema de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Pero, digamos, a la par que tenemos ese tipo de casos, también tenemos otro como el caso penal Castro Castro. Tenemos otras sentencias como el caso Negra Alegría y otros, ¿no? Contra Perú. Precisamente en esta última sentencia, que es básicamente el tema de la línea de la Corte Interamericana,
que se ha repetido también en el caso Castillo Petrucci, ¿ya? Donde la Corte desarrolla por primera vez el derecho a la verdad. Nosotros en el nivel interno tenemos el caso Villegas Namuche, el Tribunal Constitucional, donde también desarrolla el derecho a la verdad. Pero a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos el caso Neira Alegría, tenemos el caso Castillo Petrucci, donde desarrollan en esta línea del artículo 5, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que las personas privadas de la libertad, y este es el derecho que desarrollan, tienen un derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad. Los estados, en este caso el Estado peruano, debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal. En este caso es responsable, obviamente, de, de los establecimientos de detención. De tal manera, recordarán ustedes que si en el caso, por ejemplo, Castillo Petrucci, las personas que han sido privadas de su libertad llegan a desaparecer, obviamente, de tal manera que si llega a establecerse alguna conducta de estas que involucra la desaparición de las personas, el Estado tiene una posición de garantía, es decir, tiene una obligación de informar del paradero de estas personas. Esto en realidad es una obligación importante, porque cuando se detiene a una persona, esto pasa no solamente para contextos de paz, ¿no? Es decir, donde normalmente se detiene a una persona, se le informa sus derechos, esta persona se le da la posibilidad de comunicarse con un pariente, con su abogado, para informar de su detención y de la razón de su detención. Entonces, es un derecho que corresponde a la persona privada de su libertad. ¿Ya? Eso forma parte de las garantías antesanas, como se les conoce así en el sistema anglosajón. Pero, digamos, aparte de este derecho, es decir, del derecho a que se le informe la razón de su detención, de que su detención sea comunicado a su abogado de libre elección, de que su detención sea comunicado a un familiar para efectos de que sepan su paradero, lo que ha establecido a partir del caso Neira Alegría, el caso Castillo Petrucci, a efectos del Perú, es básicamente que digamos, que en este caso las autoridades de detención tienen una posición de garantía, es decir, tienen la obligación de informar el paradero de esta persona que es intervenida. Es decir, no basta con que le digan, ¿sabes qué? Estás detenido por tal razón. No basta con que tengan la posibilidad de que comuniques a un familiar, sino que además, al final, si es que, por ejemplo, alguien viene y pregunta por ese detenido, tienes tú, encargado de esta reclusión, tienes la obligación de informar dónde se encuentra esta persona. Mucho más si las personas que están buscando el paradero de estas, digamos, de los privados de su libertad, son autoridades jurisdiccionales, porque obviamente ahí también corresponde la promoción y la admisión de medidas urgentes, como es el tema del habeas corpus, ¿no? Entonces, esta es la lógica de entender, digamos, uno de estos primeros pronunciamientos en relación a la privación de la libertad. Vamos a hacer un tratamiento general y después vamos a volver de manera ordenada sobre cada uno de los derechos que corresponden a los detenidos, ya para hacer referencia a alguna jurisprudencia de todas maneras. Así como pasa y ha pasado en el caso del sistema peruano, también ha establecido la Corte Interamericana en otro pronunciamiento ya del caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, ya del vecino país de Paraguay, que en este caso se establece la obligación del Estado, en este caso del Estado paraguayo, de establecer condiciones dignas en el marco de la ejecución penitenciaria. Bien, específicamente en esta sentencia y en el fundamento 13,
la Corte Interamericana ha señalado: es obligación internacional del Estado garantizar a todas las personas los derechos humanos. El Estado debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas como las que motivan estas medidas provisionales, sobre todo respecto al contexto de las reyertas en el marco de los establecimientos penitenciarios. Algo que, por cierto, no nos es ajeno, en este caso, al Estado peruano. La obligación del Estado con cuestiones de vida digna, sino y adicionalmente también políticas penitenciarias, efectos de evitar cuentas que han sido privadas de este derecho, y en más los derechos de estas personas. Similar situación, y también en relación a un complejo de detención, ha sido el pronunciamiento de la Corte en el complejo penitenciario de Curado respecto de Brasil, ¿no? Esto en el año 2014. En el 2021 también existió otro pronunciamiento de la Corte en relación a Brasil, también serio, porque precisamente no se han superado estas visiones de detención en estos casos, ¿ya? ¿Qué ha señalado en este pronunciamiento? La Corte ha reiterado, en principio, que los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, la integridad, es decir, todos los derechos fundamentales que corresponden a un interno. Pero el Estado de garante incluyen de las medidas que puedan favorecer el mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de los internos, reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención mínimas compatibles con su dignidad y proveer personas capacitadas y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario. ¿Qué duda cabe que estas condiciones a las que hace referencia la Corte Interamericana son en realidad las que deberían cumplir todos los establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces, esta es la lógica que ha establecido, digamos, la Corte Interamericana, también lo ha reafirmado el Tribunal Constitucional de establecer el estado de cosas inconstitucional, la obligación de los estados en relación a las personas privadas de la libertad. Ahora vamos a ir nominando los derechos que involucran de las personas privadas de la libertad. Hay las condiciones mínimas de reclusión que establecen las Naciones Unidas, también conocidas como reglas Mandela, para efectos de asegurarnos de la vigencia de estos derechos. Y también se ha pronunciado la Corte. Ustedes pueden ubicar, hay un cuadernillo de jurisprudencia, si no me equivoco, es el cuadernillo número 9 de la Americana, respecto específicamente a servir mucho. ¿Por qué? Porque en este caso hay una selección así tópica de parte de la Corte Interamericana en relación a las personas privadas de libertad, vinculadas a todos sus derechos. En la de libertad, básicamente lo que corresponde es la colación, por lo menos, pueden haber más, pero digamos de manera principal, por lo menos 10 derechos. El primer derecho, y obviamente dentro de los fundamentales también, sí, Jonathan, el cuadernillo número 9.
A ver, así como Jonathan en el chat, ¿cuál creen que es el derecho más importante que podría ser regulado dentro de estos 10 derechos? Vamos a hacer el top 10. A ver en el chat. Como Jonathan, Joel, a ver, por favor, tienen el chat, yo los leo. Uno, bien, Javier, la dignidad. Salud, Lucero. Tomás, salud. Red, derecho a la libertad. Trabajo, Tomás. Ley, integridad. Gisela, vida y libertad. Víctor, derecho a la vida. Muy bien, aquí voy a tomar lo de Víctor y también de lo que ha establecido al inicio Javier, porque son los dos los que han más o menos acoplado. Bueno, también lo acaba de decir Jonathan, lo acaba de decir Carlos también. Son los que han acoplado, junto con Junior, el primer derecho que corresponde establecer tutelar en caso de las personas privadas de la libertad. Es el derecho, obviamente no es puramente la vida, porque ningún Estado tiene la, eh, la potestad de privar de la vida a las personas. Muy a despecho que esté previsto, de todas maneras hay un sistema que involucra un retroceso en torno a este aspecto. Claro, eh, cuando uno habla de este contexto, no tiene que olvidarse de sistemas como el norteamericano, donde abiertamente varios estados aplican la pena de muerte, pero digamos, lo más dificultoso no es tanto que apliquen o no apliquen la pena de muerte, sino más bien el método para aplicar la pena de muerte y el establecimiento del corredor de la muerte, ¿no? Es decir, ese tiempo que las personas esperan para, digamos, para que se ejecute su pena de muerte, ¿no? Ese corredor de la muerte. Y la verdad que en algunos casos esperan un año, un lustro, una década y hasta 2 décadas esperando a que le siga la pena de muerte. Todo un sufrimiento psíquico ya involucra incluso supuestos de tortura. Pero bueno, superando eso, digamos, sí, el derecho más importante, como ya les he mencionado, a los que he nominado y han coincidido, es básicamente el derecho a vivir, pero no el derecho a vivir pues de manera general, sino más bien el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad de las personas, ¿no? Con la dignidad humana. Ahora, entonces, en esta lógica, tendríamos que, en principio, establecer, explicar y qué consiste, o sea, qué significa vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad personal. Esto involucra que las personas que están privadas de la libertad deben ser tratadas con respeto y con dignidad, es decir, teniendo en cuenta su condición humana e incluso así estén privados de libertad, no tienen por qué estar en condiciones degradantes, no tienen por qué ver mediada su dignidad personal. El Estado en ese caso tiene la obligación de garantizar condiciones que respeten esa dignidad personal. Claro, no vamos a ingresar en un contexto filosófico como lo hace el profesor Manuel Atienza cuando hablamos de dignidad, sino más bien aquí ya hay que hacer referencia al contexto práctico, es decir, este contexto en el cual necesariamente se identifica la dignidad con un derecho fundamental y que por lo tanto tiene que ser objeto de compatibilización con otros derechos para que se vean realizados. Pero será compatible a vivir con dignidad no tener un colchón donde dormir en las noches, será compatible a vivir con dignidad, dormir en una celda, digamos, con otros 8 reclusos, donde en principio deberían solamente estar 4, 3 o 4 reclusos, o no es compatible.
Javier responde y dice que no es compatible. Aquí, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Soltarlos? ¿Dejar a la mitad de estas personas en libertad? Pues que pese a que hay incompatibilidad con vivir con dignidad de las personas privadas de la libertad, es que hay que soportar y tolerar este tipo de restricción a los derechos fundamentales. Lucero dice crear más establecimientos penitenciarios que voy a reasignar a otros ambientes o a otros penales. Ya, lo de Lucero, de todas maneras, creo que es una necesidad notoria, carcelaria actual. Crear más establecimientos penitenciarios, ¿no? Para efectos de, además, a partir de ahí, aligerar la carga de los penales. Lo que establece Javier es un poco complicado, porque no hay penal, hasta donde yo tengo información revisando las estadísticas del INPE, no hay penal que no tenga sobrepoblación carcelaria. Es más, yo creo que les comenté en algún momento que el establecimiento penitenciario que tenía, digamos, el 100% de su capacidad copada, solamente con un recluso, que es el establecimiento penal de Barbadío, en realidad ya con el ingreso de otros huéspedes, ¿no? Pedro Castillo, Alejandro Toledo, junto con Alberto Fujimori, entonces ya habían sobrepoblado ese establecimiento penitenciario. Así que todos los penales básicamente en el país ya tienen sobrepoblación carcelaria. Ahora, aquí entonces la idea de establecer condiciones de vida digna al interior de los establecimientos penitenciarios, como suele pasar en cualquier contexto de privación de la libertad, tiene que ser en la medida de lo posible, ¿no? Sí, sí, de hecho, Carlos, lo que menciona es esto del penal de Cusco, es una situación similar y muy parecida a todos los establecimientos penitenciarios del país, es decir, hay una sobrepoblación. Ya, pero yo les decía, en este contexto, pese a que se denote que hay una situación que no sea adecuada para la vida en condiciones dignas, compatibles con la dignidad personal de los reclusos, en realidad no puede conllevar automáticamente a que se liberen las cárceles, es decir, a que se suelten los presos y por lo tanto estén en libertad. No, eso no es posible. De hecho, la sentencia del Tribunal Constitucional que establece el estado de cosas inconstitucional, precisamente porque no se permite, no se viabiliza el derecho a vivir en condiciones con dignidad personal, ha conllevado que en este caso se exhorte al legislador y se exhorte a quienes se encargan de aplicar las normas la posibilidad de establecer medidas alternativas. Y justamente a raíz de esta necesidad de establecer medidas alternativas es que a las medidas ordinarias ya modificadas como la suspensión de la pena, digamos con un tiempo mayor, antes era 4 o de 5 años, en la reserva del fallo condenatorio, similar situación, se establezcan incluso otras situaciones excepcionales, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de la suspensión de la ejecución de la pena, no solamente va el tema de la suspensión hasta los 5 años, sino de manera excepcional, esto se puede extender hasta pena de 8 años. Claro, ahí cumpliendo las condiciones, ¿no? De que la persona no sobrepase los 25 años, de que se trate de una persona que haya cumplido o que haya sido sentenciada por primera vez, etcétera, ¿no? Entonces, situación excepcional para la suspensión de la ejecución de la pena, situación excepcional para efectos de la reserva de fallo condenatorio, conversión de pena para supuestos variados, de tal manera que se convierte la pena a días multa, forma de prestación de servicios de la comunidad, limitación de días libres. Ahora que hemos reintegrado en el Código Penal la pena de expulsión para extranjeros, conversión de pena con pena de expulsión, ¿no? Etcétera. Entonces, la lógica de establecer esta compatibilidad, entonces no se resuelven
con la libertad inmediata de estas personas, por ejemplo, que son parte de la eh, población o la sobrepoblación carcelaria, sino más bien con tratar de establecer medidas por parte del Estado que involucren en su caso este cumplimiento del deber de garante que ostenta el Estado a efectos de permitir condiciones de vida digna. Y ojo, las condiciones de vida digna no solamente es para efectos de yacimiento de una determinada persona en el establecimiento penitenciario, sino y adicionalmente para efectos de lograr su reeducación y resocialización. ¿Ya? Esto respecto al primer derecho que necesariamente tenemos que tener en cuenta. El segundo derecho, ya lo han mencionado, creo que después de la vida y de las condiciones dignas de vida, no le falta razón a algunos participantes, vamos a mencionarles a continuación, que establecen que después de la vida se encuentra el derecho a la integridad. Lo dijo Lady Palomino. Ujú. Este es el segundo derecho. El derecho a ser objeto de respeto, no solamente a la vida, sino también de la integridad personal. ¿Qué involucra el derecho a que se respete la integridad personal de la persona privada de la libertad? Básicamente que en este caso el Estado debe proteger a esta persona de cualquier amenaza o violencia que pueden poner su vida pues, en peligro o su integridad, de tal manera que se garantice su seguridad dentro de los centros de detención. Noten ustedes, doctores, que esta lógica invita a recordar lo que acabamos de decir hace un momento, o de recordar la sentencia que hace un momento revisamos, en el caso de Brasil, ¿no? Y en el caso de Paraguay también, es similar situación, donde se establece que el Estado debe garantizar la integridad de las personas. Y ojo, no es que garantice los derechos desde la perspectiva que siempre sucede, clásico, del propio Estado, ¿no? Porque obviamente, si ustedes saben, los derechos fundamentales se suelen estatuir como un conjunto de garantías, el principio del ciudadano frente al leviatán, que es el Estado, ¿no? Digamos, esto es, digamos, la primera lógica. Pero no es solamente este el contexto que corresponde establecer en los establecimientos penitenciarios, sino, y básicamente, también de los particulares, es decir, dentro del establecimiento penitenciario garantizar el nivel de seguridad de los internos frente a otros internos. Esto es lo que corresponde establecer. Ahora, uno se podrá preguntar y decir, bueno, a ver, pero ¿realmente el Estado garantiza condiciones de seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios? ¿O es que esto es una ilusión? ¿Cuántos en la sala han visitado un establecimiento penitenciario? Miren, aquí en la sala ustedes tienen una opción ahí donde están los emoticones, la posibilidad de alzar la mano. Así que una encuesta rápida. Levanten la mano los que han visitado un establecimiento penitenciario. Va una mano levantada de Evelyn. Todo lo demás, a ver, no se me duerman, doctores. Dos, tres. Solo tres han visitado establecimientos penitenciarios. El resto, cinco. El resto lo ha visto por televisión. Ya, por ahí también en la cajita del chat están mencionados. Muy bien, ya han levantado como 11. Vamos a pedirles que bajen la manita. Bien, doctores, en efecto. ¿Y qué es lo que han podido verificar en relación al contexto de la seguridad que debe garantizar el Estado al interior de los establecimientos penitenciarios? ¿Realmente el Estado cumple con garantizar la seguridad? ¿O es que no es posible?
Sinceramente, al interior del establecimiento penitenciario hay poca o casi nula seguridad. Claro. Los encargados de seguridad del establecimiento penitenciarios básicamente los organizan los internos, con el encargado de la custodia en determinados pabellón, pero digamos, en este caso el personal de seguridad de los propios establecimientos, no están en el interior de los pabellones. Están afuera en los pasadizos, están ahí en los puntos de comunicación, pero al interior del pabellón, en las salas, en los pisos, en las celdas, rige la ley de la selva, la ley del más fuerte. Entonces, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo el Estado con su obligación de garantizar la integridad de los internos? De hecho, entonces habría que preguntarse, si esto es así, es decir, si el Estado garantiza la integridad de los internos y la vida de los internos, ¿no ha existido muerte al interior de los penales? Uf, yo he sido, antes de ser juez, he sido fiscal eh, por 5 años y medio, ¿no? Fiscal titular, y en mi condición de fiscal hemos hecho un conjunto de operativos a nivel de los establecimientos penitenciarios. Entonces, cuando hemos hecho esos operativos, claramente no había ningún nivel de seguridad. Es más, habrían armas blancas, armas punzantes fabricados incluso en los talleres o en algunos casos punzocortantes, que precisamente podían ser empleados por los internos. Si a eso se suma que en un par de ocasiones he podido intervenir frente a la comisión de delitos, no solamente de lesiones, incluso en algún caso de la muerte de un interno del establecimiento penitenciario, entonces tenemos aquí un supuesto claro de incumplimiento de la tutela o de la protección de este segundo derecho que tratamos esta noche. Tercer derecho, y sí lo han mencionado algunos en esta sala. Vamos a verificar. Aquí a ver quiénes son los que han escrito. Ajá. A ver, Inglés Androga, que Gerson, en efecto, sí es común que mueran los internos. Mm, como también es común que en los casos en su mayoría no encuentren culpables, porque claro, no hay ni cámara de seguridad interior de los pabellones, etcétera. Muy bien, me gusta su participación, pero vamos a verificar aquí quién acertó. Gerson justo dijo el derecho a la salud, pero también por acá hay alguien que ha coincidido y ha establecido en este caso a Fernando Rojas. Son los dos los que han coincidido con el tercer derecho en este caso. ¿Cuál es el tercer derecho? El derecho a recibir asistencia médica adecuada. Se ha establecido y se establece que toda persona privada de su libertad tiene derecho a un servicio de salud que cubra sus necesidades médicas de manera oportuna y adecuada. En este caso, el Estado debe garantizar que se realizan revisiones médicas regulares y que se brinde tratamiento médico especializado cuando sea necesario. A ver, doctores, queda claro y la lógica es que en los establecimientos penitenciarios haya por lo menos un tópico. Creo que eso no hay mayor dificultad en entender y comprender. Pero el asunto es qué condiciones tiene ese servicio médico. Se entiende que en principio debería tener todas las condiciones para que estas personas privadas de su libertad puedan atender las dolencias físicas y psicológicas que tienen al interior del establecimiento.
Nada más alejado de la realidad porque en muchos casos el tópico solamente cuentan con la sección de enfermería. Si hay una situación mucho más grave, tienen que trasladar al interno a un establecimiento de salud de mayor complejidad, ¿no? Porque normalmente son tópicos. Ahora, este derecho a la salud, sumado a más, en este caso, a la seguridad, etcétera, eh, conllevan necesariamente a la necesidad de su protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte ha señalado en estos casos que el incumplir con establecer condiciones de seguridad, condiciones de vigencia, derechos como la vida, etcétera, la salud, en realidad conllevan una vulneración del artículo 7.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué conlleva vulnerar? Vean ustedes, hay un caso, el caso Chaparro Álvarez, de Aguiñiguez versus Ecuador, donde precisamente se ha establecido esta situación, es decir, la vulneración del artículo 7.1 de la Convención. Y en esta lógica, la Corte Interamericana ha señalado, cito, el artículo 7 de la Convención respeta, en esta sentencia de caso Chaparro Álvarez, por ese caso, eh, de la Convención, a ver, el artículo 7 de la Convención respeta o establece la necesidad de proteger exclusivamente el derecho a la libertad física y cubrir los comportamientos corporales que presuponen esta presencia física de la persona o del titular de este derecho. Establece también que la seguridad en estos casos debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física. Ahora, dice la Corte, este derecho puede ejercerse de múltiples formas y lo que la Convención Americana regula son los límites o restricciones que el Estado puede realizar en el ámbito de estos derechos, de tal manera que deben otorgarse o establecerse condiciones de libertad y seguridad propios de una persona que se encuentra privada de su libertad. De ahí que entonces se explique la necesidad de que la legislación interna regule las condiciones en las que deba establecerse esta restricción negativa o positiva del derecho a la libertad personal. Ahora bien, noten ustedes entonces que hay una correspondencia entre la tutela al derecho a la vida, con dignidad, a la integridad personal y el derecho a la salud, ¿no? O de tener asistencia médica en estos casos como tres primeros derechos que en principio requieren un papel proactivo, positivo de parte del Estado. Pero no todas son acciones positivas por parte del Estado en relación a los derechos fundamentales. De hecho, los primeros derechos y los primeros derechos de las personas privadas de libertad y por lo tanto las primeras obligaciones de los estados están vinculados a conductas de carácter negativo, es decir, acciones negativas por parte del Estado. Que el Estado no realice determinadas conductas. Precisamente aquí concurre otro derecho, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Creo que salta a la vista cómo es que debe entenderse este derecho, ¿no? En el caso de las personas privadas de libertad. No pueden ser sometidos a castigos físicos o a tratos que tenden contra su dignidad, de tal manera que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar cualquier forma de maltrato o tortura en los centros de reclusión.
Eso es lo que se establece en el marco de este derecho. Mm, Ahora, la pregunta que cae por su propio peso es, ahora en pleno siglo XXI, ¿existen tratos crueles, inhumanos o degradantes? ¿O es que ya hemos superado esta época de la barbarie en el momento de la reclusión, de privación de libertad de las personas? En mi labor de juez he podido constatar, con y sin razón, ¿eh? Porque no todo lo que se arguye es verdad, pero con y sin razón, que en algunos casos los reclusos, los que han sido detenidos por parte de la policía, cuando están en el marco de la investigación, son sometidos a a una presión tal, a un tratamiento tal, que se ven obligados en algunos casos a aceptar la comisión de los delitos, a incriminar a otras personas respecto a la comisión de estos delitos, ¿no? Entonces, en principio, se da en el marco de las personas detenidas cuando los casos se encuentran en investigación. Estamos hablando de las detenciones de carácter provisional. Pero de otro lado, y sin ir tan lejos, como también señala Leila Díaz, que sí existen reclusos que se encuentran durmiendo fuera de los pabellones, a la intemperie, en el piso, en algunos casos hasta cerca de los baños, donde precisamente no tienen condiciones de reclusión adecuadas. ¿Por qué? Porque precisamente hay una sobrepoblación en esas líneas. Pero aún, pero aún en este caso, ya yendo un poco más lejos para el sistema norteamericano, por ejemplo, que aplica la pena de muerte, también se entiende que son penas humanas o que conlleva incluso un trato cruel, el hecho de someter a las personas a la espera en los corredores de la muerte, es decir, de aquellas personas que han sido sometidas o que han sido objeto de una pena de muerte y tienen que esperar un tiempo la ejecución de esa pena de muerte. Se entiende que en principio uno diría, pero bueno, si esta persona ya se supone que tiene que estar muerta, ¿cómo es que esta persona va a ser titular de un derecho, ¿no? Entonces, también corresponde, también corresponde. Es una lástima que en este caso Estados Unidos no se haya sometido al ámbito contencioso de la Corte. Ustedes van a poder verificar en otros pronunciamientos. Yo he tenido que analizar esa temática de las sentencias de la Corte y los pronunciamientos para el tema de la violencia de género con capacitaciones al SNE, al sistema de violencia de género, y he podido verificar que existen múltiples pronunciamientos, pero a nivel de la comisión, en este caso, en torno al cumplimiento de los deberes por parte de Estados Unidos, ¿no? Pero como ustedes saben, el nivel de la comisión no es el mismo nivel el contencioso que podría establecer la Corte Interamericana. No solo a partir de sentencias vinculantes para las partes, sino también incluso a partir de opiniones consultivas. Rodrigo, sobre el particular. La resocialización, reeducación, reintegración de horarios tiene una doble vertiente. Por un lado, la obligación del Estado de implementar mecanismos que promuevan el logro, reintegración y educación, y por otro, el deber de los internos de asimilarse voluntariamente a los programas de resocialización. Eh, Se hace mal cuando se establece solamente que es la obligación del Estado. Creo que ya más o menos entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que, miren, es como cualquier contexto donde el Estado tiene que responder. Es decir, que son obligaciones mínimas
prestaciones mínimas que tiene que, digamos, en este caso, cumplir el Estado. Cuando se habla, por ejemplo, de que una persona no sea sometida a un trato de cruel, inhumano, no sea sometido a tortura, evidentemente no es que se deba permitir siquiera, como se dice en un término muy coloquial, que sea tocado con el pétalo de una rosa, ¿no? Por ejemplo. Esa no es la lógica que se establece a nivel de las obligaciones del Estado, ¿no? Es decir, el Estado tiene la posibilidad de intervenir, tiene la posibilidad de establecer un régimen disciplinario, sanciones al nivel de la ejecución de la pena. Que duda cabe, tiene una competencia bastante amplia en torno a la reproducción de la ejecución de la pena. Sin embargo, a lo que vamos es que de todas maneras, pese a eso, el Estado tiene que cumplir con determinadas obligaciones, es decir, el Estado tiene que cumplir con determinados derechos para que precisamente posibilite, establezca un panorama favorable para efectos de la resocialización, como bien indicas. Entonces, eso es lo que se requiere. No que el Estado socialice o resocialice a la fuerza a las personas, ¿no? Porque finalmente, justamente citando a Manuel Atienza, no solo concurre el trato de una persona con dignidad, ¿no? Es decir, no solamente concurre la dignidad, sino que además tiene que concurrir de manera equilibrada con otros derechos como la autonomía de las personas. Entonces, en esta misma lógica, ya en su momento se verificará si esto corresponde o no corresponde. Otro derecho que también salta a la vista en el marco de la restricción es el derecho a la libertad de pensamiento, ciencia y de religión. Toda persona que está privada de su libertad tiene derecho a mantener sus creencias, ¿no? No por el hecho de que esté privado de libertad se le puede privar también de este contexto. Ahora la pregunta es, ¿y si este derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión involucran en su caso la manifestación de los reclusos simplemente de encontrar una prohibición de ser internados en el establecimiento penitenciario? ¿Sería o no sería posible? ¿No? Porque claro, miren ustedes, hay una iglesia, yo no sé si acá habrá, digamos, gremiado, digamos, personas que pertenezcan a esta religión, pero hay una iglesia que es la Iglesia de los Santos Últimos Días o algo así, o del Séptimo Día. La lógica de esta religión es básicamente que no se trabaja el séptimo día, ¿sí? No se trabaja los sábados. Y justo hay un pronunciamiento, no sé si es el caso el otro nombre, no recuerdo, donde el trabajador, en este caso, un trabajador de personal de salud, que estaba siendo obligado para concurrir a su centro laboral los días sábados, presentó una demanda de amparo a efectos de que no se le obliga. En este caso se desarrolló por primera vez el derecho a la objeción de conciencia, es decir, que no podían ser obligados en contra de su religión. Dicha situación podría claramente ser expresada por quien, por ejemplo, esté privado de su libertad, ¿no? Entonces, en esta lógica también tendría que tenerse en cuenta que no es que automáticamente, porque yo tengo libertad de credo, ya, por ejemplo, se me ponga en libertad. Esto no es así. Tiene que compatibilizarse con las normas que vinculan el cumplimiento o tratar de cumplir de todas maneras eh, los cánones de la religión que se le dicta, ¿no? Entonces, esto en principio, pero a su vez complementado con los derechos y obligaciones que tiene el derecho al Internet. Y esto me llama la atención porque de todas maneras hay creo que este es en Japón. Eh, sí, debe ser en Japón, no creo que sea en Corea, al menos en China. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que habían personas que eran obligadas prácticamente a trabajar digamos, sobre tiempo, ¿no? Es decir, horas extras y todo lo demás. Y en esa línea, precisamente, los que
uno de las personas que decía, bueno, pues no puedo estar permitiendo que se me, en este caso, eh, que se me obligue a trabajar sobre tiempo, se me obligue a trabajar horas extras. Voy a fundar mi religión. Y uno de los fundamentos de mi religión es básicamente que eh, no puedo trabajar horas extras. Entonces, si he establecido esta religión, si ustedes googlean, van a poder verificar que no estoy mintiendo. Eso también es cierto. Ya, así que imagínense una religión de esta naturaleza, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Bueno, no van a poder, no puedes cumplir una pena porque solamente tú puedes ser limitado en tus derechos por tu Dios. Pues, por Dios, ahí habría que verificar la necesidad no solamente de ponderar, sino además de inaplicar, porque haría inviable un sistema penitenciario, ¿no? Entonces, esta lógica también hay que tener en cuenta. Otro derecho que ha sido bastante discutido en nuestro país, dentro de los internos, el derecho a la libertad de expresión. ¿Pueden las personas, digamos, en este caso, privadas de su libertad, eh, ser restringidos en este derecho? En principio, no, porque todas las personas tienen, digamos, la posibilidad de establecer sus opiniones, recibir y difundir información, ¿no? Entonces, la lógica es que si te privan de libertad personal, en principio no tendrías por qué ver mediado este derecho. Sin embargo, a raíz de muchos casos en el sistema peruano, se ha establecido la necesidad de regular las autorizaciones para que, por ejemplo, los recursos puedan brindar entrevistas. Entonces, esta lógica también involucra de compatibilizar las normas internas. Es, en su caso, esto siempre tiene que ser así, es decir, se tiene que solicitar siempre. Habría que verificar en cada caso. Otro derecho que no puede ser restringido mientras una persona está privada de su libertad es el derecho a un juicio justo y además, en su caso, si es, por ejemplo, una persona que está con una medida cautelar personal, a que también en este contexto se presuma su inocencia. No se puede presumir culpabilidad. Entonces, la idea es más bien que se respete el derecho a presunción de inocencia. En esta lógica, la idea es que las personas privadas de la libertad vean realizados también sus anhelos de que en este contexto puedan expresarse, puedan asociarse, etcétera, ¿no? Pero si uno verifica los tipos de reclusión, sobre todo en el régimen especial, entonces ahí, digamos, existe toda una gran gama de dar o verificar que se establezca vulneraciones a estos derechos. Hay, no sé si el derecho a voto, como establece Mauro Contreras, sino más bien el derecho, por ejemplo, que están vinculados a los derechos civiles y políticos, también el derecho a la libertad de asociación, ¿no? Es decir, las personas tienen derecho dentro del marco de su eh, reclusión, en el marco de la ejecución de la pena, tienen la posibilidad de asociarse con otras personas, formar grupos, asociaciones, etcétera. De hecho, quienes han estado cerca de los establecimientos penitenciarios van a poder verificar o han podido verificar que se han formado grupos musicales, grupos religiosos, de coros, orquestas, orquestinas. Entonces, esta libertad de asociación también es viable, digamos, es un derecho que se puede establecer en el marco del ejercicio o el cumplimiento de las personas privadas de la libertad. El asunto es que de ninguna manera podría justificarse
el hecho de formar una asociación de carácter ilícito, ¿no? Claro, pueden asociarse, pueden reunirse, pero de ninguna manera para efectos de ver en su caso realizados esto que se conoce como el perfeccionamiento de la formación delictual al interior de los penales. Esta lógica no corresponde. Otro de los derechos de las personas privadas dentro de los establecimientos, digamos, penitenciarios es el principio de legalidad. Es decir, que si van a ser sometidas a algún régimen de reclusión, pero si además, por ejemplo, se les va a mantener incomunicado, porque en los casos es posible incomunicarlos a los privados de su libertad, se efectúe esta restricción dentro, obviamente, de lo que corresponde a, digamos, al principio de legalidad, ¿no? En este caso. No se puede establecer ninguna medida restrictiva si es que no está regulada en una norma legal, ¿ya? Entonces, una situación contraria podría conllevar más bien a un contexto de arbitrariedad, ¿ya? Esto, otro, y para terminar, en este caso respecto a los derechos que corresponden a las personas privadas de su libertad, está el derecho de toda persona privada de la libertad a efectos de que se les permita elegir y ser elegidos. Obviamente la medida es posibilidad, porque si ustedes verifican las prohibiciones en el marco de ejecución de la pena, claramente podrían establecer su voto, podrían expresarse, pero de ahí a ser elegidos para un cargo popular y obviamente cumplir con esos cargos, con esas encomendaciones, evidentemente ya no ocurre. Bueno, esto dentro del parámetro general que corresponde a los derechos fundamentales de las personas. Vamos a ir con algunas ideas más respecto a lo que corresponde intereses, a estos intereses de resocialización de los internos. No vamos, en este caso, a hacer un tratamiento profundo de lo que involucra las medidas. Un segundo, quiero compartir unas pistas. Ya está. Ya. No basta con asumir la existencia de derechos, no basta con establecer la exigencia de la vigencia de derechos fundamentales, sino además hay que buscar fundamentos políticos criminales respecto al cumplimiento de las penas privativas de la libertad. Cuando se habla dentro de las medidas alternativas a esta privación de la libertad, precisamente porque es una de las situaciones que conlleva establecer la exigencia de garantías, no de derechos, sino de garantías en el marco de cumplimiento de las penas privativas de libertad, se tiene que entender que hay hoy por hoy un fracaso del cumplimiento de las funciones de las penas privativas de la libertad. Toda vez que, en principio, una pena privativa de libertad ni permite alcanzar justicia, es decir, conllevan a establecer la retribución a partir de la pena del delito cometido, ni tampoco cualquier otra finalidad de prevención especial, ya sea de carácter negativo, incluiríamos un derecho penal simbólico, sino y sobre todo de carácter positivo. Es decir, no hay posibilidad de que en estos casos se alcancen ni retribución, que es lo que básicamente involucra este concepto de justicia, es decir, alcanzar justicia a partir de la imposición de la pena, no hay. Y en segundo lugar, menos resocialización del penado. Entonces,
estas lógicas de fracaso de las penas privativas de la libertad están conllevando a perder la fe en la resocialización. Pero además conlleva un segundo problema, en la fuerte estigmatización que limita o condiciona la reinserción social y laboral del penado. Miren, ojo, no solamente existe un estigma por las personas que están dentro, obviamente si uno ingresa a un pabellón y ya hace un momento ya decían varios que habían ingresado a un establecimiento penitenciario, entonces en el marco del ingreso, por ejemplo, a este establecimiento penitenciario, uno podría establecer claramente que un grupo de internos representa en realidad un peligro potencial, por ejemplo, para quien está efectuando una visita, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque existe una fuerte estigmatización de las personas privadas de la libertad. Pero no solamente con los que se están privando de digamos, de la libertad en ese momento, sino y posteriormente ante el egreso de esta persona. Es decir, esta persona, mientras esté en el interior del penal, quizás no tenga mucho problema, pero cuando sale del penal, va a buscar un trabajo, un empleo, etcétera, ahí lo que va a ver es que si es que normalmente, como pasa en las entidades públicas, se les pide eh, un boletín de condenas, un boletín de antecedentes, es decir, carecer de antecedentes. Entonces, en esta lógica, la estigmatización trasciende los muros del establecimiento penitenciario para efectos de colocarse precisamente en el ámbito de la reinserción social o laboral del interno. Por lo tanto, urge, y esta es la garantía que nace para efectos de las medidas alternativas de la privación de la libertad, urge establecer otras medidas sancionadoras hacia las personas que han cometido un determinado delito. Obviamente aquí bajo parámetros de que involucren poca peligrosidad o que no reviste mayor, digamos, gravedad, esto que se conoce como los delitos de bagatela, ¿no? Esto en principio. Pero no solamente en este contexto, sino que adicionalmente puedan darse ya en el marco de los beneficios penitenciarios, en el marco de la alternatividad de la pena por conversión, suspensión, reserva, donde se establezca la satisfacción de los presupuestos de pronóstico favorable de la pena y también conlleven al establecimiento de un delito de poca gravedad. Digamos, este sería el contexto de las alternativas a la pena privativa de la libertad. Se los voy a pasar porque de todas maneras tengo una selección aquí de lo que involucra esta situación de las medidas alternativas, porque entiendo yo que en este caso es un diplomado de Derecho de Ejecución Penitenciaria, le va a interesar tanto el artículo que se los voy a pasar como material, como también las pistas vinculadas a las medidas alternativas de la pena privativa de libertad. Que de hecho lo van a desarrollar dependiendo pormenorizadamente, ¿no? Cada una de las medidas alternativas que establece el Código de Ejecución Penal, en el caso de los beneficios, el Código Penal, en el caso de las medidas alternativas a la pena privativa, y también las medidas procesales para efectos de evitar la sobresaturación de los establecimientos penitenciarios. ¿Bien? Ahí hay, digamos, los beneficios y también las otras medidas alternativas. Miren, doctores, vamos a plantear, como se los dije al inicio, una especie de ping-pong entre preguntas y respuestas para que podamos eh, conseguir una mejor retroalimentación en el marco de esta exposición. Porque si no se nos va el tiempo y siempre veo que a veces quedan preguntas por responder. Vamos a ver, voy verificando. Ahí
una intervención interesante. Vamos a ir viendo las intervenciones en el chat, pero de todas maneras, si levantan la mano, pues le va a ceder el uso de la palabra. Wilson dice, hay personas que son inocentes cumpliendo penas, es decir, los inocentes que han sido declarados culpables, ¿no? En el país no se está desarrollando mucho, de todas maneras, no soy testigo yo de hasta donde tengo conocimiento, de estos proyectos de inocencia. Pero a nivel internacional hay, digamos, movimientos fuertes para efectos de poder viabilizar la revisión de las condenas de las personas que han sido sentenciadas siendo inocentes en un determinado caso. Creo que sería ocasión, yo no sé, dentro del derecho, por ejemplo, si los internos tienen posibilidad de asociarse, las personas con libertad, obviamente mucho más, sería bueno que logren asociarse. Sí hay un proyecto de inocencia en nuestro país, pero creo que, digamos, la actividad no la tienen tan avanzada. Así que esto me parece que podría eh, establecerse. Otra, Sandra dice, crear soluciones alternas como grietas para delitos menores. De hecho, sí está, Sandra. Hay una medida alternativa en el ámbito de la conversión con la vigilancia electrónica. ¿Ya? Esto de la vigilancia electrónica es totalmente posible. De hecho, si la vigilancia electrónica se aplicara normalmente, podríamos sustituir penas de hasta 10 años privativos de la libertad. Entonces, claramente es una solución para efectos de evitar la sobrepoblación, ¿no? Otra intervención, doctores. A ver, aquí señala mm, la corrupción dentro de los penales, David Rodriguera. Si esto es, digamos, el tema de la corrupción en realidad es un mal endémico del país y en muchos aspectos. Y obviamente dentro del interior de la ejecución de los establecimientos penales no podemos negar. Con razón, y obviamente no no se puede descartar el hecho de que hayan eh, reclusos que tienen, digamos, condiciones de reclusión dorada, ¿no? Es decir, cable, net, tienen televisor, tienen muchas comodidades en el interior de los establecimientos penitenciarios. Tienen líneas telefónicas, etc. Entonces, claro, si esto es así, obviamente es porque precisamente hay condiciones de corrupción en esos casos que no permiten la adecuada ejecución y custodia, además de los establecimientos penitenciarios. A ver, otra. Mm, Jenny, no sé si esta es pregunta, pero dice, ¿es suficiente personal de seguridad y yo debido al escaso recurso con el que se cuenta? La verdad es que es insuficiente. No solamente personal de seguridad, sino también personal de tratamiento penitenciario, psicólogos, trabajadores sociales. Nos falta bastante personal al interior de los penales. Justo por eso, pues, la sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional, al declarar el estado de cosas inconstitucional, establece que no se cumple adecuadamente con la resocialización y dejar a las personas en libertad podría aliviar ese tipo de cosas. Mm, Otra, a ver. Sí, los famosos Taita, dice fue en el caso de ley el más fuerte, claro. Otra, ingresan drogas, iniciación. A ver, creo que las otras ya las respondimos. Mm, 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 mm. A ver, esta de acá. La reinserción social, Carlos Chambi, por Roa, dice. La reinserción social vinculada a la reinserción laboral de los ex reclusos, si nos puede dar su opinión. A ver, la idea dentro del marco del sistema penitenciario es que cuando se reduce y se resocializa a las personas es que nuevamente puedan ingresar como cualquiera, cada uno de nosotros, en un ámbito donde puedan socializar con su familia, puedan socializar con su comunidad, puedan generar utilidades como
personas, digamos, directamente dentro de la población económicamente activa. Esa es la lógica. Pero el asunto respecto a la reinserción laboral viene representada por la dificultad de la estigmatización, ¿no? La reinserción social o la reinserción laboral viene, eh, digamos, complementada por la estigmatización. Creo que ese es un gran problema y una gran tarea que nosotros tenemos, porque precisamente ese es uno de los motivos para que exista reincidencia en la comisión de los hechos ilícitos, es decir, las personas que han cumplido una determinada pena, como no tienen otra posibilidad, la sociedad y el Estado no brindan la posibilidad de que se apruebe, entonces nuevamente incurren en un delito, ¿no? Entonces, esta lógica creo que es lo que conlleva entender que deberíamos establecer un sistema de menor estigmatización. Deberíamos establecer que los trabajadores de trabajo no requieren ese tipo de antecedentes, por ejemplo, para efectos de sus contrataciones. Pero claro, hoy por hoy, correr ese riesgo es bastante difícil. Entonces, quizá por ahí va el tema. Mm, colocan cauciones más elevadas. Leila dice eso. Sí, pues podría ser, pero en realidad no es, creo que eso no es ese problema. Normalmente ahí se puede incluso hasta apelar para que la sala con mejor criterio de repente revoque esas medidas, pero por ahí no va. Mm, es posible que los tratamientos, Tomás Ríos a la Tierra, que los tratamientos penitenciarios influyen en la resolución de los internos primarios. Puede ser. La verdad que, si bien es cierto, como dices Jesús María Silva Sánchez, hoy por hoy se ha perdido bastante fe en la resocialización, yo creo que de todas maneras hay una mínima posibilidad de que los tratamientos penitenciarios en realidad puedan resocializar. De hecho, si han estado presentes durante la concesión de beneficios penitenciarios, en esos casos ustedes van a poder verificar que el Consejo Técnico Penitenciario, en estos casos, conlleven o permitan establecer tratamientos individuales, grupales, para efectos de la resocialización. Según los informes, además del Consejo Técnico Penitenciario, en estos casos, normalmente toda la persona que ingresa a un penal ya sale con una proyección positiva de resocialización, ¿no? Pero eso hay que tomarlo siempre con pinzas. José Luis Torres, ¿cómo se podría empezar el cambio de los penales? Una buena forma es obviamente este, desaturar los establecimientos, ¿no? Es decir, evitar el hacinamiento. Eso de todas maneras. Una segunda cuestión es porque precisamente nos tomamos en serio las alternativas a las privativas, a las penas y a las medidas privativas de la libertad. Porque eso es una cuestión que necesariamente tenemos que adoptar. Tercero, en lo que va también de la mano es un sistema legislativo mucho más coherente. No podemos establecer penas draconianas porque simplemente, y siendo que las penas de violación sexual, por ejemplo, que es un delito bastante que incide bastante en el entrenamiento de los reclusos, nacional, local, por ejemplo, por homicidio. Entonces, en esta lógica debería entenderse y debería estructurarse la posibilidad de, digamos, en esos supuestos, clasificar, establecer medidas alternativas, permitir que quienes estén cumpliendo realmente reciban un tratamiento y posteriormente, quitando la estigmatización, puedan reinsertarse en la sociedad, ¿no? Y en cambio, una pena draconiana, una pena alta, una pena de cadena perpetua, no va a permitir, porque claro, nunca va a haber la posibilidad de volver a salir a la luz, es decir, en libertad, y por lo tanto ejecutar. Entonces no hay ningún interés de quien está dentro del establecimiento penitenciario en resocializarse, ¿no? Entonces la lógica es más bien generar ese interés para que no solamente se reinserten quienes tienen unas penas cortas y saben que van a salir en algún momento, sino que todo mundo pueda tener la posibilidad de reinsertarse. Creo que esto sería un poco más coherente.
mm, la clasificación de los internos son adecuados. Es relativo esto, mi estimado William, porque supone que tenemos 6 regímenes de internamiento, los ordinarios, los de mínima, mediana y máxima seguridad, y el régimen cerrado especial, donde están A, B, C, y ahí la lógica es mucho más difícil. A ver, en el Milagro de Trujillo, dice, en promedio ingresan 15 personas. Yo supongo que debe ser diario o semanal, Carlos Vázquez. Pero hay casos que efectivamente le ponen otro tipo de medida. Sí, pues, en realidad no, no hay que tomarnos en serio el tema de la adopción de medidas cautelares. Y creo que ese es un gran problema nacional, nacional. No es solamente en Trujillo, Carlos, creo que es en varias ciudades. Am, ¿Qué opinas sobre que el INPE se haga la vista gorda respecto a los cobros en los pabellones? Obviamente están incumpliendo su obligación. Y hemos señalado ya que la Corte Interamericana establece la obligación de prestar garantías de seguridad. Y si no lo hace, incumple con la obligación establecida por la Corte. Podemos hacer un Estado responsable en esos contextos. Otra, mm, mucho uso de la prisión preventiva, en efecto, PC, si es así. Un sentenciado que es padre de familia por estar en prisión no ha cumplido con su obligación militar y sería un criterio para que no se otorgue la liberación condicional. Eh, sí, pues David, lo que pasa es que tendríamos que pensar de acuerdo a cada caso en concreto. Obviamente el interés superior del niño también se ve en juego. Pero noten ustedes que en el marco de la conversión, por ejemplo, la conversión automática puede darse cuando la persona cumple con su implicación alimentaria, está internado y automáticamente sale. Lo mismo pasa en el marco de los delitos culposos con la modificación de 1585. Así que con este decreto legislativo digamos, tendrían una abierta posibilidad. Eh, Otra, dice, en un interno por violación está perdiendo la visión, puede solicitar un beneficio. Ya, esto ya no es un tema de beneficios si es que te vas a dirigir al presidente de la República, ¿no? Ya estamos hablando de un contexto de indulto. Claramente esto es totalmente posible, ahora que lo concedan, no tiene que ver cómo está la Comisión de Gracias Presidenciales. Dice, en muchos casos no se les conceden beneficios porque no crean convicción en el juez de estar resocializado o reeducado. Sí, pues habría que verificar en cada caso en concreto si es posible o no denotar esta resocialización, pero de todas maneras los consejos penitenciarios son bastante flexibles, así que yo creo que podría establecerse. Se puede pedir la conversión de una pena en un sentenciado que se encuentra en libertad, un normal, totalmente posible. Interno sentenciado a 35 años, ¿a qué tiempo puede solicitar algún beneficio? En principio, habría que verificar el tipo de delito, que si es uno de los delitos que establece ahí, obviamente no podría acogerse a ningún beneficio, ¿no? Si me hablas de pena de 35 años, puede ser violación sexual, homicidio, entonces, bien, bien complicado. Bueno, en líneas generales me parece que estos son los derechos fundamentales y en todo caso los que involucran a la privación de la libertad en este caso. Les voy a pasar el material, lo que he escrito sobre la materia, esto a todos a través de la organización y yo creo que a partir de ese análisis vamos a tener alguna otra oportunidad para reencontrarnos y seguir hablando sobre este tema de los derechos fundamentales. De igual manera, si con la organización coordinamos, también puede proporcionárseles el material sobre las medidas alternativas a la privación de la libertad. Ya tengo ahí el material preparado ya sobre esta parte, sobre este tema en particular y en todo caso por aquí lo vamos a dejar. Si no hay más preguntas, en todo caso yo agradezco bastante vuestra atención. Eh, Luis Pinedo dice, la conversión depende de un sentido que se encuentra en libertad. Dependiendo, mi estimado Joel Pinedo, hay, como yo dije varias veces,
hay una posibilidad de convertir las penas incluso al momento de su imposición, así que no hay necesidad de que se esté cumpliendo. Este de cumplimiento de la pena se da en aquellos casos donde precisamente se requiere un cumplimiento parcial de esa condena. Sí, sí, Evelyn necesariamente tiene que cumplir con la obligación alimentaria. En el caso de robo agravado, seguido de muerte, mi estimado Mauro, lamentablemente no hay beneficios penitenciarios y sí van a tener que esperar a que transcurra la ejecución de la pena. Eh, bueno, creo que, Suri, en todo caso, creo que hemos tratado de observar todas las preguntas y con el compromiso de pasarles el material, si es ahora mismo, mejor. Yo me despido hasta una siguiente oportunidad. Ahí está. Yo pensé que Suri se nos había dormido. Ah, Imposible, doctor. ay, ay, Estoy ay. atenta a sus clases, doctor. Gracias, Suri, gracias. Bien, doctor, no, agradecerle por su excelente participación en esta sesión y esperamos contar con su participación en las siguientes sesiones de este diplomado, doctor Rafael. Muchas gracias, Suri. Y como me he comprometido, te voy a pasar material para que lo puedan distribuir. Esto que, como les repito, escribí sobre el tema de la privación de las personas, ¿sí? Para que puedan distribuirlo a todos amigos de ANDAP. Un abrazo fuerte, cuídense bastante y estamos en coordinación en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Bien, doctores, agradecerles también a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Recordarles que el día de hoy fue nuestra apertura de este diplomado de Derecho Penitenciario, Ejecución Penal. Las inscripciones aún no están disponibles, pueden realizarlo en 2 cuotas, hay facilidades de pago. Voy a compartirlos.